Bueno, ahora vamos a ver la segunda unidad de sistemas operativos, que es la estructura del sistema operativo. Esto es como para ordenarnos a la hora de entender cómo funciona. Esto es la base de todo lo que vamos a ver más adelante. Entonces, como objetivo tenemos que definir los servicios que un sistema operativo proporciona a usuarios, procesos y otros sistemas, exponer las diversas formas en que se estructura el sistema operativo y explicar cómo se instalan, personalizan y arranca un sistema operativo. Toda la primera parte que es definir los servicios es lo que vamos a ver ahora, seguramente, y la estructura y el arranque la veremos, no sé si el jueves que viene. Eh, Estructura de un sistema operativo. Un sistema operativo proporciona un entorno para ejecutar programas. Es importante tener en cuenta los servicios, interfaz para usuarios y programadores. Esto lo que quiere decir es que el sistema operativo nos da la posibilidad como usuarios finales de ejecutar como mínimo programas, ¿no? Nosotros podemos tener un sistema operativo y en ese sistema operativo no hacer programas, o sea, no ser desarrolladores, pero sí ser usuarios finales y ejecutar programas que no sé, visualicen documentos. Entonces lo que estás haciendo ahí es, no sé, utilizando el programa de, del PDF, del Adobe de PDF o del Word o del Excel, y con la ejecución de estos programas vemos otro tipo de archivos. Entonces nos dan esa interfaz para usuarios y programadores, nos tienen que dar acceso a esas APIs o system calls que mencionábamos anteriormente. Quiero cambiar de acá y no me deja. Ahí. Y voy a ver el chat. Entonces, como mínimo, el sistema operativo nos tiene que permitir ejecutar archivos ejecutables. Es redundante la frase, pero lo básico que nos tiene que permitir es eso. Los servicios que nos va a dar es primero una interfaz con el usuario, que puede ser una interfaz de línea de comandos, puede ser una interfaz de batch, como los viejos sistemas eh, AS400 o mainframe, una interfaz gráfica, como los nuevos sistemas que actualmente manejamos, una interfaz natural, que puede ser a través de una interfaz de estas que menciono acá, Google Now, Cortana, Siri, Alexa, o a través de Kinect también, son interfaces con usuarios. Las interfaces pueden ser gráficas, eh, digamos, de pantalla, con pantalla táctil, como nos permite, no sé, Android o iPhone. Esto va a cambiar en función de los distintos sistemas operativos que pueda yo tener. Eh, Interfaz gráfica, prácticamente todos los sistemas operativos, salvo algún sistema operativo de Mac que dejó de traer, por lo menos traen una interfaz gráfica, perdón, interfaz de línea de comando, una clip, van a traer. Eh, Interfaz gráfica, no todos los sistemas operativos traen interfaz gráfica. Yo puedo tener un sistema Windows Server e instalarlo sin interfaz gráfica. Tengo la posibilidad de hacerlo o tengo la posibilidad de no hacerlo. ¿Qué es lo que me permite no instalarle la interfaz gráfica a un sistema Windows Server? Bueno, toda esa memoria, todo ese consumo de memoria que me va a generar instalar la interfaz gráfica,
me la ahorro y la utilizo para otra cosa. Eso sí, si soy un usuario final y quiero ver Words o quiero ver Excel y sin interfaz gráfica, no lo voy a poder hacer. Pero para servicios, no sé, un servicio web o un servidor de archivos, o un servicio de base de datos, donde tengo una base de datos que no la tenga que configurar a través de una interfaz gráfica, me va a servir. Después voy a tener un montón de sistemas operativos que solo tengan interfaz de línea de comando. Por ejemplo, todos los equipos de comunicaciones traen una interfaz de línea de comando. La puedo acceder, no sé, por los puertos de management del dispositivo, que puede ser RC232 o el protocolo que sea, pero como mínimo me traen una interfaz de línea de comandos. Es más, una interfaz de línea de comandos a veces es más poderosa que una interfaz gráfica. La idea de la interfaz de línea de comandos es que pueda acceder prácticamente al 100% de las posibilidades que me permite el sistema operativo. En cambio, una interfaz gráfica está reducida para ciertas cuestiones que se tradujeron a la interfaz gráfica de comandos que podía hacer a través de línea de comandos. O sea, nosotros cuando accedemos a, bueno, para atrás, casi. Por ejemplo, ¿no? Yo accedo a esta carpeta. Yo al hacer doble clic en la carpeta, básicamente lo que estoy haciendo es haciendo un dir en el contenido de la carpeta y mostrando el contenido de la carpeta a través de una interfaz gráfica. El equivalente a la línea de comando sería hacer un dir sobre la carpeta esta que tengo acá. Pero la funcionalidad es exactamente la misma en uno y otro caso. Va a haber, como les decía antes, opciones que yo pueda aplicar directamente por línea de comandos y no las puedo aplicar por una interfaz gráfica, y eso me va a dar, digamos, una potencialidad mucho más alta cuando maneje los sistemas operativos a través de línea de comandos. Línea de comandos, saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Un CMD, un CMD de acá, Sí, el CMD o terminal o las terminal, variantes que van teniendo los sistemas operativos. está bien, una terminal de Linux, puede ser también una terminal de PowerShell de Windows Server, eh, puede ser, hay muchos sistemas, por ejemplo, los sistemas de correo electrónico tienen una interfaz de administración directamente como si fuese digamos, una interfaz gráfica de administración, donde yo puedo crear usuarios, modificar permisos de usuarios, no sé, temas de correo electrónico. Quiero ver qué me escribieron. O tengo también una interfaz de línea de comandos para ciertas aplicaciones que, digamos, que lo puedo hacer por línea de comandos. La potencialidad que tiene la línea de comandos siempre es mucho más alta que la interfaz gráfica. Eso ténganlo en cuenta. No todas las cosas que yo puedo hacer gráficamente, al revés, no todas las cosas que yo puedo hacer por línea de comandos las puedo hacer por la interfaz gráfica. Sino que es como un universo acotado de lo que puedo hacer en realidad. Ahí ponen, también está Git Bash, que se suele descargar para Windows, ¿sí? Hoy en día podés instalar una terminal de Linux directamente en Windows. Tenés un montón de cosas
nuevas en cuanto a las interfaces de usuario. Por eso también menciono acá Google Now, Cortana, Siri, Alexa. Hoy en día prácticamente vos podés manejar tu sistema operativo con control de voz, a través de un robot de inteligencia artificial o lo que sea. Y lo que tienen que tener claro es que no siempre necesito una interfaz gráfica para administrar mi sistema operativo. El DOS no tiene interfaz gráfica. Los primeros sistemas Windows estaban basados en DOS y tenía, o sea, yo podía arrancar en DOS, Windows 3.1, 3.11, arrancaba en DOS y después accedía a mi sistema Windows. Y Windows en sí no era un sistema operativo, sino que estaba montado sobre un DOS. Después Windows hace sus versiones de OS 7.0, una cosa así, no sé si 6.0 o 7.0, y ya, digamos, monta su sistema Windows ahí, pero seguían siendo un DOS modificado. Después lo que terminaron haciendo es montando un sistema operativo propio, que ya son de Windows, y les dejaron como acceso a una interfaz de línea de comando, que es este CMD. ¿Qué más? Bueno, el servicio más importante que voy a tener es la ejecución de programas. Sí o sí, lo mínimo que va a tener que leer un sistema operativo son archivos ejecutables. A nosotros se nos viene en la cabeza, lo primero que se nos viene a la cabeza que es un .exe. Pero entiendan que los sistemas operativos entienden más de un tipo de ejecutable, más de un tipo de archivo como ejecutable, .com, .bat, .exe, .ssr, y hoy en día debe haber unos 20 y pico de extensiones de tipos de archivos que son ejecutables en Windows. .msi, no sé, hay un montón de extensiones que son ejecutables. Después, ese es un ejemplo, digamos, un caso de ejemplo que es Windows, pero Linux no se maneja con extensiones, sino con tipos de archivo. Esos tipos de archivos yo los puedo definir como ejecutables y no me va a importar la extensión que tengan. Es más, la extensión es solo una, digamos, parte del nombre del archivo que me da algo de información, pero no me dice si es un archivo ejecutable o no. Voy a tener que tener servicios de operaciones de entrada-salida para enviar, recibir información del usuario, manipular el sistema de archivos. O sea, el manejo de los archivos me lo va a dar como un servicio el propio sistema operativo. Lo mismo la comunicación. La comunicación la voy a hacer, digamos, a través de un servicio del sistema operativo, y ese servicio del sistema operativo se va a comunicar con el dispositivo de red, por ejemplo, y el dispositivo de red se comunicará con el dispositivo de red del otro lado del mundo, y ese otro dispositivo de red se comunicará con el sistema operativo que está del otro lado del mundo. Y así se pasará la información por niveles. Eso, digamos, volviendo al ejemplo que les había mencionado antes, si yo escribía en el chat o leía en el chat de acá de Meet. Pero después voy a tener que tener un servicio de comunicación para todos mis procesos que se encuentran en ejecución dentro del mismo equipo. ¿Por qué? Porque dijimos que los sistemas operativos gestionaban todos los procesos y la comunicación entre los procesos. La comunicación incluye procesos internos como externos. Entonces, lo que vamos a ver en la comunicación, vamos a ver ejemplos y esto ya cuando gestionemos procesos en la siguiente unidad, los mecanismos que nos proporciona el sistema operativo, que son cola de mensajes, memorias compartidas o sockets. Por ahí el que más, o por ahí en algún momento escucharon, socket, cola de mensaje, y memoria compartida no lo deben haber escuchado nunca, pero socket en algún lado lo deben haber escuchado. ¿Puede ser? ¿Alguien escuchó socket? Sí, en una materia lo vimos, me acuerdo, en red de datos puede ser. Sí.
que sirve para configurar tipo los puertos del sistema. Vos le asignás un puerto a un proceso y lo dejas en un estado específico, tipo listening, stop, etc. Claro. Bueno, esa sería una forma de comunicar contra un proceso que es local, o sea, un proceso local contra un proceso que es remoto. Pero después vos vas a tener otras funcionalidades o servicios que te va a dar el sistema operativo que lo que te va a proporcionar es comunicarte localmente. Y si vos te pones a pensar, eh, si vos lo trabajarías todos con Socket, sería, sería bastante complicado, porque suponete que tenés que compartir eh, mucha cantidad de información y a través de un túnel de un lado hacia otro sería muy lento. En cambio, si vos tenés un mecanismo que se llama memoria compartida o shared memory, lo que haces es gestionar un espacio de memoria y compartirlo para n procesos, para los procesos que vos quieras. Entonces ya ahí el acceso es directo a la memoria de un proceso o de otro proceso. Es muy poderoso el mecanismo de shared memory, pero al mismo tiempo es peligroso, porque si yo comparto así para cualquiera un espacio de direcciones, otro proceso podría romper la información que está ahí o escribir la información que está ahí y otro estaría leyendo la información que está ahí y ya ahí empieza a aparecer nuevamente el concepto de multiprogramación. ¿Qué pasa si tengo 10 procesos que están accediendo al mismo lugar de memoria y dos procesos quieren eh, modificar la información? Ya algo puede llegar a pasar, ¿no? Como que si yo te digo, suponete que dos procesos quieren tocar el valor de un semáforo, ¿no? De un semáforo de la calle. Dos procesos. Uno lo quiere poner en rojo y el otro lo quiere poner en verde. ¿Qué pasa ahí? Seguramente en esa calle va a haber un accidente, algo va a pasar. Entonces, el sistema operativo te va a dar el acceso a la comunicación, pero después te va a tener que dar mecanismos para accederlos de forma ordenada. Después, otros servicios, y esto a veces se olvidan un poco, que son todo lo que tenga que ver con detección de errores. O sea, el sistema operativo te tiene que informar los errores, dónde se produjo el error, cuál fue el proceso que lo produjo. Esto Windows lo vemos a montones con las pantallas azules. Eh, pero, digamos, te tiene que dar un hilo como para seguir el error y ver qué fue lo que pasó. Esto en sistemas operativos antiguos, uno si corría algo en DOS y crasheaba la memoria, la solución que tenía el sistema operativo no era decirte error en tal lugar de memoria, no sé, en tal dispositivo, en tal proceso, no. Agarraba un hardware reset y te reseteaba el sistema operativo, vos arrancabas todo de nuevo, no tenías ni idea por qué, entonces no te daba ese servicio de detección de errores. Hoy Windows te lo da, Linux te lo da, eh, Android está basado en Linux, así también te lo da. Después hay un servicio de asignación de recursos, y acá tenemos todo lo que es la gestión de la CPU, gestión de la memoria, gestión del almacenamiento. Uno sabe cuánto espacio tiene en disco, eh, con el, con el, ¿cómo se llama? Con el administrador de dispositivos o con el administrador de tareas puedes ver los procesos que están corriendo en cierto momento, también puedes ver la memoria. Esto lo vamos a ver más en detalle, no sé si un par de slides más adelante. No, esto lo vemos la clase que viene cuando gestionamos procesos. Pero bueno, todo lo que es la asignación de los recursos lo vamos a ver
poquito más adelante. Bueno, y lo que les mencionaba antes de responsabilidad, protección y seguridad, de que hoy en día los sistemas operativos están más orientados también a la seguridad que hace varios años atrás. Digamos, que por lo menos tienen en cuenta qué procesos pueden ejecutar ciertas llamadas al sistema y cuáles no, o pueden acceder, qué usuarios pueden acceder a archivos y cuáles no, etc. Bueno, interfaz de usuario, intérprete de comandos o línea de comandos. Acá el ejemplo es como único acceso, DOS, OS2 y los primeros Unix. Como programa dentro del sistema operativo, esto es el CMD o el PowerShell. Yo acá PowerShell no tengo. PowerShell. Windows 10, PowerShell. No tiene. Sí tiene. Acá está. Esta es la de PowerShell. Si entrega, si hace algo, ¿no? Ahí está. Fíjense, tenés una entrada ls con dir, que es lo mismo, entonces dir es en DOS, ls es en Linux. A ver si tiene top. Estoy matando la computadora. No, top no se reconoce como. Esto es un comando de Linux. Pero esta sería la otra, la que menciono acá de PowerShell. Después, dentro de lo que es Linux, lo que serían el intérprete de comandos pueden ser las distintas shell que tenga, una shell bash, Born, una shell C u otra. Estas son las más comunes de Linux. Y bueno, esto es la QShell, son de AS400, son sistemas de IBM que son sistemas que tienen interfaz por lotes o de línea de comandos. Son muy puntuales, estos son de bancos y de. Hoy en día no sé si ya los bancos las migraron todas, pero son sistemas operativos AS400 que no se utilizan demasiado, pero bueno, es otro tipo de interfaz. La forma de interpretar los comandos puede ser que esté cargada directamente en el kernel. No sé si, digamos, ustedes ejecutaron dir alguna vez, o ejecutaron cd, o cls, o date, o lo que sea, y esos comandos no tienen un .exe, cd.exe, ¿no? Un archivo que está relacionado con ese comando, sino que directamente están cargadas esos comandos en el kernel. Pero va a haber otras funcionalidades del sistema operativo que en realidad van a estar linkeadas a un ejecutable que se encuentra en el pad donde se encuentra el sistema operativo. Ejemplo, RM. Esto es un ejemplo en Linux. Pero podría ser, no sé, el edit del DOS o algún comando que yo tenga en Windows, dentro del pad de Windows. Esto es para cuando estoy en Linux. Si quiero saber en qué shell estoy utilizando, a un eco peso shell y me va a decir digamos, la interfaz que estoy utilizando de línea de comandos.
digamos, ¿qué diferencia hay entre estos y estos? Bueno, que estos directamente ya los tengo cargados en la memoria, y estos para ejecutarlos, primero tengo que cargar el punto .exe en la memoria, sí, en la memoria, y ahí recién ejecutar el comando. O sea, esto ya está fresco a la hora de, digamos, como para ejecutar ya, y esto lo tengo que cargar en algún momento y ahí recién ejecutar el comando que quiero correr. Esto me da un pie a el tema de todo lo que son las máquinas virtuales. La primera unidad que hay que resolver, digamos, la guía de TPs, que es la unidad 3, hay que correr distintos programas eh, en Linux. Una de las posibilidades que tienen es instalarse una máquina virtual de Linux y desde ahí correrla. La otra posibilidad que tienen es, yo les voy a pasar una página de, digamos, que les da una consola de Linux eh, por internet, y ustedes pueden programar sus programitas en C, que son programitas sencillos, que lo único que tienen que hacer es copiar el código que les paso yo en los enunciados, pegarlos en un archivo, compilarlo y ejecutarlo. No tienen que programar nada. Y, digamos, ejecutarlo en esta paginita. La ventaja de una con respecto a la otra, yo prefiero hacerlo directamente en una máquina virtual. Una máquina virtual, en el caso que yo tengo, yo uso una herramienta que se llama Bingware. Otros seguramente utilizan VirtualBox, no sé, la que ustedes manejen. Voy a ver el chat, ahí está. Fíjense, yo tengo una máquina con un Linux, no quiero que instales nada, y quiero que la levantes. Le doy play a la máquina virtual. Esto es un Linux Kali, que lo bajé directamente de la página de Kali Linux. Y necesito un hipervisor o un player para ejecutar las máquinas virtuales. Como les decía antes, puede ser el Bingware, que es el que yo manejo, o puede ser VirtualBox, o no sé, alguno de Oracle hay también. No se me vienen más a la mente. El Zen de Linux. No sé, a ver. Vamos a googlear a ver cuáles otros hay. Viewer, el Bosch. Yo usaba el Bosch en algún momento, cuando era alumno. Hace mucho, mucho tiempo. Vamos a poner VirtualBox, VMware. Hyper-V también, pero esto es a nivel Windows Server. Pero bueno, creo que les nombré casi todos los hipervisores. Por ahí ponen el ejemplo de utilizar un Docker, pero Docker por ahí no te va a servir para lo que vamos a utilizar, porque te tendría que dar un servicio en realidad tendrías que tener un servicio es solo para un servicio el Docker. No tendrías una línea de comandos o un sistema de archivos.
Bueno, yo lo que hago acá es, de alguna forma emulo, como si tuviese un emulador dentro de mi Windows, una máquina Linux. O sea, ese... Ah, bueno, ahí tenés una opción, lo que mencionan en el chat de Vagrant. Bueno, cuando quiero arrancar, voy a dejar de este lado, así veo si arranca. Digamos, la ventaja que tengo en, en la máquina virtual, yo de alguna forma estoy emulando el sistema operativo invitado, el guest, en mi máquina física. Esto es como si estuviese corriendo una máquina eh, física frente mío, ¿no? Hace exactamente lo mismo. La desventaja es que estoy corriendo una máquina dentro de otra máquina. Eso implica que estoy cargando todo el contenido de la memoria de esta máquina en la máquina física. Eso hace que se ponga más lento todo el sistema y que, bueno, a veces si el hardware que uno tiene y la memoria que uno tiene no es suficiente, se te cae todo. Si por lo menos los ejemplos que vamos a correr de administración de procesos y todos los voy a correr dentro de esta máquina virtual. Después, la otra opción que tienen es buscar algún bash online. A ver, ahí tiré uno. A ver. Estoy matando a mi pobre máquina. A ver. No, esto no sirve. Esto es para programar. Bueno, es el replit, pero no, el replit no te va a servir. Yo les había pasado el link, lo tengo que buscar en el chat de Online Linux Terminal. A ver, está. A ver, esta tiene pinta que sí. Fíjense, yo desde una página web me van a dar acceso a una terminal de Linux. Ahí tengo el prompt.
no tengo nada. Fíjense, ahí tengo una carpeta y acá podría ser, veo todos los procesos que se están ejecutando en ese momento. Puedo tirarle señales, que es ejecutar control C. Este se los voy a pasar. Yo creo que la otra vez había pasado otra. Los voy a pasar al chat de WhatsApp, si me lo permite. Con este tipo de paginitas pueden hacer gran parte de los ejercicios, pero a veces se complican un poco porque tienen que copiar y pegar los archivos y cosas así, y no les entrega bien la información. Como esto es un entorno como aislado del propio sistema operativo, a veces no es difícil correr procesos en simultáneo, pero bueno, creo que les va a servir esto, los va a orientar por lo menos. Pero entiendan que la mejor opción sería instalarse en un reproductor de máquinas virtual, un VMware o un VirtualBox, un Linux, la versión que ustedes quieran. A ver si no me deja pegar esto. Para, digamos, ejecutar los procesos que veremos en la unidad siguiente. Ahí va, ahí pasó. Esas son las dos opciones que tenemos. Y ya que estamos acá, les muestro el... Fíjense, ahí tienen el intérprete de comandos que estoy utilizando, es el bin bash. Profe, una consulta. Sí. Lo que necesitamos en sí sería tener una máquina virtual aparte, o sea, necesitamos que sea una así con ahí como vos estás planteando eso en la cosa de internet, o lo que necesitamos es tener un sistema operativo Linux, ponele. Si ya tenés instalado Linux, ¿te conviene hacerte una nueva máquina virtual o usas directamente eso? A ver, si vos ya tenés Linux, trabajás sobre Linux, ya está. Corres todo de Linux. Sí, sí, a eso va la pregunta. Capaz que vos lo que querías decir era que tenemos una nueva máquina virtual. No, digamos, esto es como un extra, generar una nueva máquina virtual, pero si ustedes ya corren un Linux y tienen nativo un Linux, los programas los van a desarrollar ahí, directamente, en el Linux. Listo, perfecto. Gracias. De nada. ¿Por qué? Porque los comandos, las funciones que nosotros vamos a utilizar para crear procesos son funciones que nos da nada más las APIs de Linux. O sea, las APIs de POSIX de Linux son las únicas que van a manejar la función fork, por ejemplo. Que fork es una función que nos va a permitir crear procesos. Entonces, en Windows fork no existe. En Windows existen funciones como create process o algo por el estilo, que creo que le damos algún ejemplito como para ver, pero las que nosotros vamos a crear son a través de fork. Para utilizar esa fork, sí o sí vamos a tener que estar basados en Linux. Si tienen una máquina con Linux, buenísimo. Si tienen un boot seleccionable para bootear de Linux o de Windows, también buenísimo, porque pueden probar a hacer las pruebitas en Linux y después, bueno, todo lo que tienen en el Windows ya lo tienen como para ver las clases y todo. Si no, es la opción de la máquina virtual, o si no, la página web que les pasé ahí o alguna similar, con alguna terminal de Linux que tenga instalado GCC. Si me deja escribir acá, GCC. Fíjense que está esperando un archivo de origen y destino para poder compilarlo, y con eso ya tienen todo como para hacer la unidad 3. Profesor, sí. también hay en el Microsoft Store
De Windows hay bash de Linux, de Kali, de Ubuntu. Sí, esa es la otra opción que iba a mencionar. Tienen para bajarse digamos, las consolas de Linux para Windows. Nunca los corrí, no sé si podés bajarle el GCC, creo que sí, creo que sí. Es otra opción también. Sí, más que nada le preguntaba, digo, quizás no lo mencionaba por algo en especial, que quizás no tenía una función o algo. En realidad no lo menciono porque nunca lo usé, pero en realidad sí lo usé, pero lo usé muy poco. Y al usarlo tan poco, no sé. Y como que yo me siento más nativo. Yo en mi trabajo utilizo más que todo Linux. O sea, para máquina de usuario final utilizo Windows, pero mi trabajo es prácticamente todo el día estar haciendo cosas en CentOS, en Red Hat, no sé, en cualquier distribución de Linux. Y en algún momento hice algo bajando del Windows Store estos bash, pero no probé demasiado. Así que no sé hasta dónde llegan. Calculo que GCC debe tener. GCC debe tener. Pero bueno, tienen un montón de opciones. La opción más rápida es la paginita que les pasé o alguna terminal similar. La opción que yo voy a ejecutar es la de la máquina virtual, para aislarme completamente de las macanas que pueda hacer digamos, en máquina física. Y bueno, y otras opciones, la que mencionaron recién de bajar del Windows Store, del Microsoft Store directamente la consola de Bash. Otra opción que ponen ahí es de crear, también se puede arrancar desde Linux, mediante un USB. El tema es que ahí, digamos, el tema también con el doble boot y todo eso, el problema va a ser cuando tengan que copiar el código que yo les paso en el Word al, al coso, a esta máquina de Linux. Van a tener que tratar de exportar ese Word si no tienen el OpenOffice o algo por el estilo, directamente al código a un archivo, y de ese archivo recién ahí lo van a poder compilar. Pero bueno, digamos, tienen un montón de opciones. Hay algunas que son más sencillas que otras. Por ejemplo, instalarse una máquina virtual, para mí es lo más fácil porque yo manejo instalando máquinas virtuales todos los días, pero por ahí alguno que nunca instaló se puede complicar. Entonces la opción más rápida, entrar a una terminal en una web, como les pasé recién, y ahí tienen todo. Esto no sé por qué vino. A ver, vuelvo a la presentación. Esto, fíjense, lo voy a... Esto era para saber en qué ya me daba el pie como para hablar de que todo lo que vamos a probar y todo lo que vamos a administrar va a ser a través de Linux. Digamos, algo vamos a mencionar en Windows, pero se ve mucho mejor en Linux. Te da más herramientas Linux como para ver lo que está sucediendo con el sistema operativo. Y acá voy a hacer algo. Vamos a suspender la máquina, así no me consume la vida. Y volvemos a la presentación. Está frenándola porque no puedo mover ni el mouse. Ahí va. Bueno, hablamos de interfaz de línea de comandos. Después, interfaces gráficas permiten acceder a programas mediante escritorios, ventanas, menús accediendo por mouse, pantallas táctiles y ejemplos, bueno, no sé, Aqua de Windows 1.0 de Microsoft, Windows en Solaris AIX,
KDE y Genome en Linux, y las que se les puedan ocurrir, y todas las nuevas que hay y viejas que hay. Interfaces gráficas hay un montón. Estoy pensando alguna interfaz. Bueno, interfaces gráficas en dispositivos de comunicaciones, las accedemos a través de una IP al dispositivo. O sea, el dispositivo primero te tiene que dar una IP para poder accederlo gráficamente al puerto 80 o al puerto que esté publicado, pero en ese tipo de dispositivos sigo teniendo algún tipo de interfaz gráfica. En los más viejos no suele darse eso. Tengo directamente interfaz de línea de comandos y ejecuto todos los comandos de comunicación a través de línea de comandos, pero bueno, los más nuevos tengo las dos opciones. Después hay versiones de Windows Server, esto se los mencioné, pero se los vuelvo a mencionar, que tienen la posibilidad de instalarse sin la necesidad de instalar una interfaz gráfica. O sea que Windows, uno asocia Windows con ventanas, pero se puede dar el caso de que Windows no tenga nada y solo tenga una interfaz de línea de comandos. Eso es como intro a lo que estábamos hablando acá de interfaz de usuario. De ejecución de programas, acá vamos a tener lo que son llamadas al sistema para ejecutar estos programas. Va lento, pero va. Es un mecanismo provisto por los sistemas operativos para que los procesos puedan solicitarle algún servicio. El proceso indica que un registro al servicio que requiere. El proceso indica en un registro el servicio que requiere y lanza una interrupción de software, por ejemplo, int 80 nexa, y estoy haciendo una llamada al sistema operativo. Algunas de las llamadas comunes, no sé, abrir un archivo, escribir un archivo, cerrar un archivo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo quiera abrir un archivo, bueno, voy a tener que hacer una llamada al sistema para abrir un archivo. Esa llamada va a tener que verificar que exista. Si no existe, emitir un error. Si existe, comenzar a hacer una copia, si lo quiero copiar. Y después hay un bucle de información que es la copia de toda la información del archivo. Si sucede un error, esa llamada tiene que reportar el error, y si no, informar de que terminó satisfactoriamente. Y por último, cerrar el archivo. Cada una de estos pasos tienen un tipo de llamada al sistema operativo. O sea, cada uno de estos bullets que tengo acá, de estos puntos que tengo acá, es una llamada al sistema operativo, y el sistema operativo accede al hardware y me devuelve algo. Como entrada, por ejemplo, para crear un archivo, lo que tengo es, lo que tengo que entregar es el nombre del archivo, si no existe, y cómo lo quiero crear. Ya con esos parámetros que le paso la llamada al sistema, ya me crea el archivo. Si quiero acceder al archivo, también tengo que ver cuál es el archivo al que quiero acceder y con qué permiso, o sea, con qué, no privilegio, sino con qué, si es de lectura, escritura o de ambos. O sea, en Windows vamos a tener una API, Application Programming Interface, que se llama Win32, y en Linux vamos a tener una API, que es la API de POSIX, que va a manejar las distintas llamadas a Linux. A ver si mencionaba algo atrás.
la API contiene todas las llamadas al sistema y el usuario deja el control a la API sobre el kernel. Ya el usuario no interviene directamente con el hardware o con las llamadas al sistema, sino que es el kernel que hace de intermediario. Y lo único que tiene que saber el usuario es qué parámetros le tengo que pasar y qué parámetros me devuelve. Lo mismo en las llamadas de POSIX. Yo le paso ciertos parámetros y me devuelve ciertos parámetros. No sé nada más. Los tipos de llamadas que puedo, 5 tipos de llamadas que puedo llegar a tener son llamadas de control de procesos, de crear un proceso, matar un proceso, ver el estado de los procesos. Un segundo. Un segundo. Ahí está. Administración de archivos, abrir un archivo, leer un archivo, copiar un archivo, escribir un archivo, cerrar un archivo y después las combinaciones de todo esto que les mencionaba antes. Administración de dispositivos, esto es cuando quiero hacer algún tipo de entrada-salida directamente sobre, no sé, un disco o sobre dispositivos de comunicación o sobre dispositivos de entrada-salida, que sea. Y después tengo, son llamadas al manejo de información o mantenimiento de información, que son, no sé, la hora, el día, administración de procesos, etcétera. Y llamadas a través de funciones de comunicación, no sé, socket o select, para hacer comunicación a través de la red. Va a llover, no escucho nada. Esto igual lo vamos a ver más en detalle más adelante. Control de procesos. Sería terminar OK, abortar, no sé por qué puse ¿no? Terminar OK, que sería. En realidad tendría que haber puesto cargar, ejecutar. Si terminó OK el proceso o terminó un abort. Crear procesos, terminar procesos, en realidad sería así, así. No las puse en orden. Obtener y definir atributos de procesos, esperar algún suceso, señalizar un suceso. Esto es en el caso de que yo tenga que ejecutar un proceso antes que otro o después que otro y ese otro proceso está esperando un aviso de otro proceso. Asignar y liberar la memoria de cada proceso una vez que no sé, lo quiero dar de alta al proceso, bueno, mediante una llamada de la creación, el sistema operativo crea un espacio de direcciones para ese proceso. Cuando termina ese proceso, el sistema operativo / kernel dan de baja el espacio de direcciones de ese proceso. Control de procesos, ninguna tarea, no sé qué lo que. Esto de dónde venía. Está bien, esto sería. En un sistema
en un sistema monotarea, por ejemplo, de DOS, el intérprete de comandos carga el proceso en casi toda la información, o sea, toda la información en casi toda la memoria disponible. Esto se ejecuta y luego de la ejecución retorna al intérprete para la ejecución de un nuevo programa. Lo que quiero decir con esto es que el control de procesos en un sistema monotarea no hay administración de procesos, sino lo que hay es la entrega del control a ese otro proceso, a ese programita que quería correr, lo carga en memoria y el puntero a la siguiente instrucción es digamos, el puntero a la instrucción que voy a ejecutar de ese nuevo proceso y nada más. Cuando retorno, retorno al intérprete de comandos y vuelvo al prompt de ejecución. O sea, si me da el control, ahí va. Supónganse que esto es el viejo DOS, ¿no? Mi pantalla era CMD y nada más. Yo ejecutaba mi programa.exe, obviamente como no lo tengo no va a hacer nada, salta a la posición donde está donde el sistema operativo va a cargar mi programa en memoria y empiezo a ejecutar una instrucción tras otra hasta que termina mi programa. Finalmente me devuelve el control a la terminal del DOS porque sabe la posición de retorno donde tengo el intérprete de comandos y nada más. Esto es un sistema monotarea. En un sistema multitarea, puede ser monousuario multitarea o multiusuario multitarea, lo que se va a correr es un proceso y se crea un nuevo proceso y ese proceso se ejecuta. Y lo que va a suceder es que voy a tener varios procesos en simultáneo corriendo. Ya no voy a tener una dirección de retorno y nada más, sino lo que voy a tener es varios procesos corriendo en simultáneo. Y más aún en simultáneo si tengo un sistema multiprocesador. Si no, lo que tengo es una multiplexación en el tiempo del uso del procesador. Pero digamos, el control del proceso lo sigue teniendo el propio sistema operativo. Acá el manejo de la administración de procesos la sigue teniendo el propio sistema operativo. Y le doy la porción de ejecución de CPU a cada uno de los procesos por un periodo de tiempo. Y voy alternando entre un proceso y otro. Supongamos que son dos. Entre uno y otro voy ejecutando. Si tengo más, serán entre esos otros procesos. Lo puedo correr en segundo plano a través de un ampersand. Esto es en línea de comandos. Tengo la posibilidad que corra en segundo plano y el primer proceso es el que se queda con el control de la consola, digamos. Y el otro corre en segundo plano. No sabemos qué es lo que hace hasta que termina. Ya igual esto vamos a ver más en profundidad cuando empecemos a trabajar con fork. Administración de archivos. En algunos de los lenguajes que fueron manejando, trabajaron con archivos. ¿No? Bueno, ustedes tenían una función que creaba el archivo, lo abría, lo cerraba, lo leía, lo escribía, y bueno, puede ser que alguna de todas estas llamadas al sistema estaban relacionadas entre sí. O sea, yo cuando hago un copy de un archivo hacia otro destino, lo que estoy haciendo es creando, o sea, abriendo el archivo de origen, leyendo el archivo de origen, creando un archivo de destino, abriendo el archivo de destino, escribiendo en el archivo de destino
Una vez que terminé de copiar todo el origen, eso va a estar en un bucle, y después cierro el archivo de origen, y una vez que terminé de escribir en el archivo destino, cierro el archivo de destino. Estas son las llamadas básicas de manejo de archivos. Y todas estas llamadas están incluidas en las APIs del programador. Acá les doy un ejemplo de una creación y escritura de un archivo en C. Esta es la cadena que voy a escribir. Esto es la función que hace la llamada a la API, digamos, donde lo único que le pasa es el nombre del archivo y después cómo lo quiero leer y qué permisos. Esto en Windows, esto es para Linux, en Windows es distinto. En Windows no le podés pasar los permisos, sino que le pasás solo 2 parámetros. Por eso las APIs son distintas. Puedo comprobar los errores, si se pudo crear el archivo o si no se pudo crear. Supóngase que no sé, el archivo ya existía y lo quise crear, me va a tirar un error. Y después, bueno, escribo el contenido de este string en el puntero que apunta en el puntero que apunta al archivo. Fíjense que lo que me devuelve la llamada es la dirección donde yo voy a escribir con mi archivo. Estos son ejemplos en C. Después, si quieren, véanlos, no hay mucho. En cada lenguaje de programación es distinto. Administración de dispositivos. Es algo similar a lo que hacemos con archivos, pero con dispositivos. Puedo leer, escribir o reposicionarme dentro de un dispositivo, obtener o redefinir atributos. Esto más que todo, si ustedes manejaron alguna vez Linux, para los que manejaron en Linux, saben que en /dev /algo se encuentran los dispositivos que tengo conectados a la computadora. Para Linux esos dispositivos los trata como si fuese una interfaz de archivos y el acceso es similar a cómo manejar un archivo, pero las funciones son distintas. Yo voy a tener, no voy a tener una función open, sino voy a tener una función de solicitar, y en vez de una función de close, voy a tener una función de release del dispositivo, y bueno, voy a tener una función particular para leer y para escribir directamente sobre el dispositivo. Acá me hago un anotado. Esto es un flashback al futuro. El ejemplo que les había dado antes. Si yo tengo, más que todo quiero explicar, contienda e interbloqueos. Yo supónganse que tengo tengo un archivo archivo.txt, tiene cosas el archivo, gráficos, lo que sea. Ese archivo lo tengo en un CD. Yo tengo el CD y lo quiero copiar a disco. Lo quiero copiar a disco. Entonces lo que voy a tener que hacer es solicitar. Esto vamos a ponerle CD. Primero el acceso al disco, el disco óptico, supónganse. Solicitar el acceso al archivo y ver que otro proceso no lo tenga tomado. Y después, hacer una copia del archivo al disco.
y tengo una copia en el disco. Entonces, para hacer una copia, un proceso necesita tomar primero el CD, el dispositivo del dispositivo óptico, después necesito tomar el archivo y necesito tomar el disco rígido. ¿Qué pasa si no tengo alguno de estos tres y alguno de estos recursos está tomado por otro proceso? Bueno, lo que voy a tener es una contienda. Es una contienda de varios procesos que quieren tomar un recurso y no lo pueden tomar. Entonces, lo que suele llegar a pasar es que si yo tengo un proceso 1, y tengo un proceso 2, y tengo un recurso 1 y un recurso 2, si este recurso está asignado al proceso 1, vamos a decir que cuando la flecha va del recurso al proceso, ya vamos a ver por qué esta nomenclatura y todo más adelante, pero como para que entiendan un concepto ahora. Si este recurso está asignado a este proceso, la flecha sale del recurso hacia el proceso. Y decimos que este recurso está asignado a este proceso, y después este proceso para, no sé, pasar la información del CD al disco necesita tener el acceso al CD, supóngase que esto es el CD, y este es el disco, el HD. Entonces, para copiar del CD este proceso tiene que tener asignado este recurso y tiene que tener asignado el otro recurso. Pero como está ocupado por ese, no lo puede asignar, entonces lo requiere. Lo requiere. Requerir es la flecha desde el proceso hacia el recurso. O sea, todavía no lo tiene asignado. Entonces, va a suceder que no lo va a poder obtener hasta que este no lo suelte. Pero este por ahí quería copiar del disco al CD. Supóngase que el CD se puede escribir, ¿no? Pero entonces va a tener una flecha así. Y acá va a suceder algo que se conoce como estado de interbloqueo, donde el recurso que yo necesito está tomado por otro proceso y se produce un lazo acá. Bueno, ese estado es un estado de interbloqueo. Entonces, dentro de las llamadas, voy a tener situaciones donde esos requerimientos de acceso a los recursos, también a los archivos o a cualquier recurso del sistema, pueda llevar a un estado de bloqueo. Ya veremos más adelante qué es lo que se hace, qué es lo que sucede, cómo evitarlos, etc. Bueno, y el último caso, no, el anteúltimo caso, es para obtener información administrativa del sistema, como les decía antes, horas, fechas, qué procesos están en ejecución en ese momento, cuánta memoria tengo disponible, permisos sobre los archivos, etc. Y los ejemplos que les doy acá. Esto ya lo vamos a ver más adelante también. Sistema operativo, comando del sistema operativo, por ejemplo, date, time, version, sin acento. Top, df. Bueno, y por último las comunicaciones, los sockets que habíamos mencionado antes.
estoy apurando demasiado. Las comunicaciones, está bien, acá, comunicaciones. Voy a tener que crear, eliminar conexiones de comunicación, puedo enviar y recibir mensajes, transferir informaciones de estado, de control, conectar y desconectar dispositivos, o sea, abrir un puerto o cerrar un puerto, digamos, esto viéndolo desde el lado de redes. Esas comunicaciones que voy a tener, va a haber tres tipos de comunicaciones. En realidad, acá pongo dos, pero son en realidad tres porque esta, si bien va a ser una forma parecida a algo que se llama cola de mensajes, los sockets van a ser hacia el exterior y lo podríamos diferenciar como una tercera forma de comunicación. Pero, digamos, el modelo que yo voy a tener en las comunicaciones van a ser dos. Uno es a través de una cola de mensajes, que lo que necesito es un ID de un host y un PID, que sería un Process ID, y paso la información. Acá sí o sí hay un intermediario, que es el sistema operativo. No sé si lo menciono más adelante, no lo menciono. No lo menciono, pero básicamente esto sería así. Yo tengo dos procesos en memoria, ¿no? Acá tengo la memoria, tengo un proceso 1 y un proceso 2. Proceso 1, proceso 2. Y yo quiero comunicar el proceso 1 con el proceso 2. Hablando como espacio de memoria, digamos, hablando en referencia al espacio de memoria que ocupa cada proceso, no se ven. O sea, este proceso comienza acá y termina acá, y este comienza acá y termina acá. No comparten un espacio de memoria. Entonces, la forma de comunicar estos procesos la primera es a través de una cola de mensajes. Esa cola de mensajes lo que va a hacer es, en el proceso donde está el kernel, vamos a suponer que el kernel comienza acá y termina ahí, kernel, el sistema operativo, lo que va a hacer este proceso es, a través de una llamada a una API, requerir, enviar o recibir información de otro proceso. Hago la llamada al sistema operativo, le pregunto, o sea, yo le paso como parámetros a qué proceso se lo quiero transmitir. Esa porción de código que tiene la API del sistema operativo me va a decir dónde está el proceso que yo quiero comunicar. Y lo comunico hacia el otro proceso, utilizando como intermediario una porción de código que está en el kernel. Y, no sé, le transmite información. Eso sería un mecanismo de cola de mensajes. Similar, es algo similar. Un segundo. Hola. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo, perdón? A ver. Sí. Lo saben.
Entonces, es como que hay un medidor. Si Sí. nosotros le ponemos, lo puedo pasar como departamento 2, No, al haber uno, ¿entendés? Hay pero, uno, a un nombre de PDF, que se lo mandé yo a Abel, que lo derive porque él es tan profesional, y ¿sabés lo que es la vida? Le contesta a Yamila. Yamila es mi amiga. Yamila es la chica que conozco hace 20 años ahí. ¿Viste? Y ahora directamente el lunes voy a hablar con ella, yo a ver cómo se puede arreglar esto, porque en el domicilio que está en el dato, la cartilla catastral, sí, para Edenor figura, ahí hay un nombre, no sé, yo no le presté atención al nombre del propietario del medidor de esa dirección. claro, porque el tema es así. El, digamos, el terreno estaba dividido en dos. Mirando de frente el terreno, el de la izquierda era el terreno que ya estaba, Sí. de la vecina, que está el Sí. portón ahí medio caído. Sí. Nosotros cuando fuimos a hacer la averiguación esta catastral, nos dijeron que el número que nos correspondía a nosotros era el número que tenía el de al lado. Ahí está la cosa. Ahí, ahora interpreto. Entonces, Bueno, y, escúchame, y vamos a ver si ahora interpreto, me cierra. eh, Vamos a ver cómo puedo, porque es como yo le tengo que explicar a Yamila. Yamila, vamos a hacer algo porque nosotros estamos explicando un gabinete por 6. Bueno, el día de mañana, si nosotros lo dejamos como departamento 2, no va a poder pasar un gabinete, porque un gabinete es compuesto, entonces tiene que pesar el 1. Hola. sí, Así que déjame que yo arregle el tema ahora con Yamila el día lunes. nosotros Porque de seguir así, yo me voy a dedicar a la hora el lunes a la mañana a esto. en la parte catastral, nosotros le dijimos, mirá que al lado ya existe, y dice, no, dice, a vos te corresponde este número porque estás ahí. Y Claro, pero no sé si me interpretás. Para la empresa, claro, eso es una cosa interna. Yo lo que tengo que arreglar con Yamila para que en la empresa directamente hagan el cambio. claro, Que sí, lo hagan ellos al cambio. claro, Porque también el vecino no tiene nada que ver con la dirección. Porque yo decía, ir a avisarle al vecino, no sé cómo es el nombre, ahora vos lees después. no lo sé. No. Y bueno, tiene que ser el tipo ese. Porque no fallan, ¿viste? En ese sentido, está todo ya, está calculado eso. Por cuadra, por cuadra. Sí. Bueno, y voy a tratar de ver cómo podemos dejar los escritores Claro. en la propiedad, ¿entendés? Sí. Porque sí, bueno, yo no puedo hacer pasar por 2. Y eso es por otro 4, el 4 5, pero te va a quedar un medidor colgado. Sí. Gabinete. Claro. Entonces, no podemos hacer eso, ¿viste, Leandro? Está bien. Por eso voy a ver cómo acomodo. No sabía de este detalle, caramba, no sabía de este detalle. Ahora yo voy a enviar los certificados, se los mando a ver que la profesional que es instanciaria, rapidísimo. Y más con Yamila en el estudio, que son y a ver qué hacen. ¿Cómo podemos prever? Porque, a ver, yo no le quiero, al vecino no le puedo pedir que cambie de medidor ni nada, porque si no, no puedo. Porque, ¿sabes qué? Este día presentarse el medidor, pero tendría que tener una cartilla de atrás. No, por eso. Por eso, ¿no? Y acá cualquier cambio de domicilio en el medidor, donde se cobra 20 metros. Claro. Yo lo puedo correr hasta la plaza en medidores, pero tiene que haber otra dirección. Sí. Esa exigencia está equivocada porque el terreno estaba dividido, lo que sea, pero tiene que tener otra dirección. Claro. Y si no tiene un dato catastral, ¿a dónde lo aplicamos al tipo? Lo que pasa es que yo no puedo pedirle al otro que cambie de dirección catastral porque no va a querer. Y yo cuando fui a Catastro nos dijeron que no había forma de que nos den la nueva a nosotros, porque la numeración que correspondiera, esa numeración nos correspondía a nosotros y no al otro. Sí. Y ¿sabes? Si no, ¿sabes lo que puedo hacer? Me voy a tener que ir a Catastro porque la plata que iba a dar la vuelta a mi casa, no sé si voy a andarme en la dirección de si empiezo o qué.
voy a crear el tema, que le dé un informe, Sí. un informe sellado con municipalidad, que diga que Que la- el solicitado para un certificado de la empresa de no, Es que certifico que el dato catastral es exacto. O sea, que el medidor existente no está dentro del terreno. Claro. Directamente porque no está dentro del terreno. El catastro es un número. Claro. Entonces, un número en esa parcela, en esa dirección. Entonces, directamente voy a hacer. Ahora, yo voy a hablar con si necesita ese dato como para cerrar la certificación. Está aprobada, pero cuando lo haga la profesional que iban a mandar a inspección, dice, no, ¿cómo se afecta un medidor? Y ahí es donde me retiran a mí. Y me dice, ahí se lo paso a Benito, ¿me puede ayudar en esto? Claro. Y a ver, habla directamente con Yamila, que la chica de no también, con Rodrigo. Y ahí me dice, ¿cómo es? Me dice, lo van a tratar, que ya no podía hablar porque estaba cargada de quilombos de laburo que salió de los derechos, pero yo no tengo facilidad. Así que puedo contar ahora, y ella me va a decir que va a entrar en el sistema recién el lunes. Entonces le hablo directamente al lunes, después de las 11, después de las 9. Y voy a tratar de ver cómo arreglamos esto. Porque yo quería que, si estoy aprobando 6 medidores, que se certifiquen, aunque certifiquen dentro de 5 años, pero que esté para certificar el sexto. Claro. Y de este modo, si yo le pongo 2, 3, 4, 5 y 6, van a quedar 5 medidores oficializados. Esa es la ventaja. Que vamos a perder uno. Bueno. Tiene una soncera, porque vos crecés mañana y querés algo, que si pones acceso a tu tema, podés hacer algo más. Sí, tengo para poner otro. Y tener la posibilidad de cargar energía en este departamento. Bueno, Así que eso te quería decir. Ya está bien. Esa incertidumbre, hasta el último momento. Está bien, sí, sí. ¿Qué más? Yo lo que no quiero, yo quiero todo cargar el aparato como departamento, pero voy a tratar de... No, mejor hacerlo bien. Sí, sí. Tiene que cómo para certificarse. Ok. Yo no sabía, si no me no me di cuenta, no, ese dato, ¿viste? Claro. Porque tampoco entramos a error antes de certificar. Claro. Bueno, Hugo, listo. Así fue la cosa. Vale. Bueno, gracias, Hugo. El lunes yo te voy a ir informando sobre la marca, ¿sabes? Dale. Tenga la novedad de Yamila, ya te aviso. Dale, gracias. Nos hablamos, chao. Acá. Disculpen que justo me fui, me llamaron por teléfono del trabajo. Estaba con cola de mensajes. Ese es digamos, hay dos formas de comunicarse, pero son 3 mecanismos. La otra es a través de un socket que utiliza el mismo criterio para comunicarse, pero a través de una comunicación remota. El otro mecanismo que tenemos es a través de una memoria compartida, que acá ya la cosa es distinta. Acá lo que hacemos es, tenemos en la memoria, tenemos dos procesos, P1. No, Raúl, todavía no. Justo me llamaron por teléfono y no podía decirle que no. P2. Acá el mecanismo que vamos a tener es a través de una compartición de la memoria. Lo que va a hacer es que este proceso va a compartir a través de una llamada al sistema, de la API de una llamada al sistema, va a compartir este espacio de memoria para otros procesos. Y estos otros procesos, con funciones especiales que están dentro de las APIs,
van a poder acceder a esa posición de memoria. Pero fíjense que acá no hay, digamos, la única comunicación que tengo con el sistema operativo, la única intervención en realidad que tiene el sistema operativo es a través de la API del programador, o sea, que es la que me permite acceder a esta memoria compartida. Acá sí tengo la interacción del kernel. Esto es como llamada al sistema. ¿Se entendió más o menos del concepto de cola de mensajes y sockets? Después vamos a ver un poquito más también. Voy a mostrar ejemplos. Perdón, el corte fue... Todavía los tengo, ya se me fueron. No, están ahí. Sí. Sí, nada, tranquilo, estamos. Bueno. Cola de mensajes y memoria compartida. Programas del sistema proporcionan un entorno para ejecutar y desarrollar programas, administración de archivos, información de estado, bueno, todo lo que mencionamos antes. Soportes del lenguaje de programación. Esto es todo lo que mencionamos antes, más los soportes de lenguaje. Cargar y ejecutar programas, programas de comunicaciones. Esto es parte, digamos, si bien no son ¿cómo decirlo? No son una parte crucial del propio sistema operativo. Los sistemas operativos dan acceso a recursos y a programas propios que vienen dentro del sistema operativo. El ejemplo de comunicaciones, uno puede tener un servicio de telnet, de escritorio remoto, de PuTTY o de compartición de archivos, y digamos, el sistema operativo sigue siendo un sistema operativo, pero tiene como otro abanico de posibilidades para el usuario. Soporte de lenguaje de programación, esto depende del sistema operativo, te dan soporte a programas, no sé, Java, C, o lo que sea, PHP, lo que se les ocurra. Y aparte, los sistemas operativos proporcionan otras aplicaciones menos importantes que las anteriores, que son navegadores, procesadores de texto, editores de imagen, reproductores de video, grabadora de CD o DVD. Bueno, esto ya es... Hoy en día los sistemas operativos ya no son solo sistemas operativos, son sistemas multimedia, básicamente. Uno se instala Windows y si no reproduce videos, revoleás la computadora y decís esto no sirve para nada. Pero bueno, no es el criterio principal del sistema operativo reproducir videos, pero los usuarios finales nos acostumbramos a cierta cantidad de funcionalidades que pretendemos de todos los sistemas operativos de acá en adelante. Y voy a empezar con esto. Esto me lo preguntaron, no sé si fue hoy o en la clase del sábado pasado. Vamos a leer el historial. Acá, Pablo a las 9:15 me preguntó, ¿todo el sistema operativo queda cargado en la memoria? Y ahora te podría decir que no. Solo una parte, es solo una porción del sistema operativo que se encuentra permanentemente en la memoria principal. O sea, contiene las funciones más utilizadas y solo una parte, no todo el sistema operativo. Implementa en general servicios básicos de manejo de memoria, administración de procesos, comunicación, concurrencia y gestión del hardware. Eso es
lo básico que va a manejar el kernel. ¿Qué es el kernel? Bueno, solo una porción del sistema operativo, no todo el sistema operativo. El sistema operativo ustedes lo tienen instalado en el caso de Windows, C2.Windows, y tienen ahí todo el sistema operativo. ¿Lo que está cargado actualmente en la memoria es todo el sistema operativo? No. No, solo una parte. Cuando quieren acceder a una parte que no está en el sistema que no está cargado en la memoria, lo que hacen es acceden a una DLL del sistema operativo y esa DLL se carga en memoria. ¿Se entiende más o menos el concepto o la diferencia entre sistema operativo y kernel? Quiero ver si me olvidé algo. Bueno. Ahora vamos a empezar a ver cómo es la estructura del sistema operativo. Perdón, voy a buscar agua, me estoy quedando sin voz. Podemos tener una estructura que se conoce como estructura simple, donde lo que voy a tener es un módulo monolítico de todo el sistema. O sea, todo el sistema operativo está programado dentro de ese módulo. Y no está, de alguna forma, separado en sus funcionalidades por módulo, sino que todo el sistema operativo es un código único. Ustedes cuando programan, seguramente utilizan, no sé, funciones o ciertas partes de su programa hacen llamada a otros programas. Bueno, en un concepto de módulo único o monolítico, lo que tengo es toda la programación en un mismo, en un mismo espacio. Esto implica de que, digamos, si uno quiere cambiar la estructura, o sea, si quiere cambiar el sistema operativo y hacerle alguna modificación, tiene que entender todo, digamos, todo el código completo del sistema operativo. Y puede, digamos, implicar de que uno hace un cambio en el código en el fuente del sistema operativo, implicaría cambiar y recompilar todo el sistema nuevamente. Eso sería una gran desventaja. Tendría que entender todo el código para hacer una modificación de algo puntual que yo quiero hacer. En una estructura por niveles, eso va a ser distinto. Porque yo voy a tener módulos de alguna forma o partes de ese sistema operativo que van a ser modificables y yo lo que termino compilando o modificando y compilando es solo una parte, es un módulo. Pero volviendo un poco al de estructura simple. Acá la comunicación se va a realizar mediante modificaciones de parámetros o de registros digamos, directamente. O sea, cuando yo quiero comunicar una parte con otra del propio sistema operativo, toco un valor de registro o toco un valor de la pila o un valor de una posición de memoria y ya lo cambié. Y, digamos, una vez que está modificado eso, aviso mediante una interrupción que ya hice la modificación. Y
verifico qué valores toqué y en función de esos valores que toqué hago algo. Eso en una estructura monolítica. Cuando tengo una estructura que es por niveles, yo la comunicación no la voy a poder hacer a través de cambiar directamente un valor de un registro o un valor de una posición de memoria, sino que voy a tener que hacer una comunicación entre los módulos del propio sistema operativo. Entonces, la comunicación acá es bastante más rápida, pues estoy accediendo directamente a los valores o a la memoria directamente. Cuando yo lo tengo estructurado por niveles, yo la comunicación la voy a terminar haciendo entre los distintos niveles del sistema operativo. Y lo que voy a terminar aplicando son llamadas, no, las IPCs, que son Interprocess Communication, entre los distintos niveles del propio sistema operativo. Por ejemplo, yo tengo un módulo o tengo una parte, es un módulo del sistema de archivos, un módulo de intercambio del sistema de entrada-salida, y después voy a tener controladores de disco y almacenamiento. Yo quiero comunicarme mi sistema de archivos con todo lo que tenga que ver con entradas-salidas, y voy a tener una IPC acá que me comunica. Ya no voy a tocar un valor de memoria que va a haber este con este, sino que va a haber una comunicación por niveles. Esta sería la estructura, la comunicación por niveles. Yo voy a tener una comunicación entre, y volviendo al ejemplo que tenía acá, esto sería, esto mismo que tengo acá, lo tengo acá, pero estos son otros módulos. En vez de ser como mencionado acá, el sistema de archivos, acá tengo un planificador de procesos. Pero para el ejemplo es lo mismo. La comunicación, voy a saber qué parámetros pasarle al módulo de una capa inferior y qué parámetros me devuelve hacia el módulo de un nivel superior. Hasta que llego, digamos, siempre hay una comunicación hacia abajo y después hacia arriba. O sea, le paso la información del sistema de archivos que, no sé, ls tal directorio, tal path. Entonces, hace una, digamos, hace una comunicación hacia abajo con el sistema de entradas-salidas y le pasa esa información a un siguiente nivel de los controladores de disco, para que vayan y se posesionen en tal lugar del disco y me digan cuál es el contenido, no sé, de ese directorio. Y después ese controlador o ese driver se comunica con el disco, lo posiciona el cabezal en una posición y lee la información. Una vez que lee la información, la va subiendo a los niveles superiores hasta que llega al sistema de archivos y me muestra el contenido. Esto es el sistema operativo estructurado por niveles. Esta sería la misma explicación que di recién, pero con otra parte del sistema de archivos. Que no es el sistema de archivos, sino que es la planificación de procesos. En este caso sería, si yo quiero gestionar los procesos, en algún momento el planificador de procesos tiene que crear un espacio de memoria para un proceso nuevo. Entonces necesitas gestionarlo a través de un módulo de la gestión de la memoria, para asignar o no. Después va a haber otro módulo que maneje la memoria en sí, digamos, el hardware memoria.
y voy a tener un módulo que gestione, supónganse que tengo memoria virtual, o sea, parte de la memoria, en vez de estar parte en la memoria física, tengo parte de la memoria en el disco. Esto puede ser un archivo de paginación o puede ser una unidad de swap. Entonces, la gestión de la memoria va a tener que tener la comunicación con dos módulos de uno de la gestión de la memoria física y otro de la gestión de la memoria virtual. Y siempre voy a tener la comunicación hacia arriba y hacia el nivel superior o el nivel inferior. Y la comunicación siempre es a niveles superior e inferior, no puedo subir dos niveles y comunicar, no sé, los usuarios con la memoria virtual directamente. Acá pongo que la eficiencia baja porque ahora la comunicación es por pasos, es por niveles. Entonces yo tengo una comunicación hacia acá, después tengo una comunicación hacia acá, otra comunicación hacia acá, y me comunico con la memoria física. Me dice, bueno, ya te ubiqué tu proceso en la memoria física, te devuelvo la dirección libre. Se la devuelve, se la devuelve, se la devuelve y se la devuelve. Tengo muchos pasos para lo que es el pasaje de información. En cambio, en un sistema de estructura simple, yo le paso directamente el parámetro de memoria. Y ya está. Esto como que parece que un sistema que está estructurado así de forma simple es más eficiente, pero a la larga es tan complejo y los sistemas operativos crecieron tanto que administrarlo así es prácticamente imposible. Tenés cientos de miles de líneas de código y tocar un parámetro en un sistema que está de forma que tiene una estructura simple puede implicar que deje de funcionar todo el sistema operativo. En cambio, si vos tocaste una parte de un módulo, no sé, de la gestión de la memoria virtual y metiste la pata por acá, bueno, por ahí esta parte te sigue funcionando. ¿Se entiende por lo menos las dos formas de estructura simple o estructurado por niveles? Y esto es lo último que voy a dar. Vamos a dejar esto para la próxima y esta es la parte. Hay una parte teórica acá. Vamos a dejar acá. Disculpen nuevamente la interrupción, pero me llamaron por teléfono. No podía decir que no. Quiero ver si me olvidé de algo. Bueno, sí, creo que nada más. Vamos a cortar por hoy y retomamos el jueves. El jueves hacemos un par de cosas un poquito más donde ustedes van a intervenir. Dale, profe. La próxima clase. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Jueves a las Chao. 20. Jueves a las 20. A las 8, ¿no? Sí, a las 8 de la noche. A las 20. Ahora, Dale. para subir el video, yo normalmente ahora no lo puedo subir porque esperen que corte, si no 20 horas, sí. Quiero cortar acá el OBS.